Bienvenidos a un nuevo recorrido analítico. Hoy tenemos por delante un tema absolutamente fascinante y súper complejo, el siglo XX. Fíjense que, más allá de ser solo un periodo de 100 años, fue literalmente un tablero de ajedrez global. Un tablero definido por un choque de ideologías pero tan radical que terminó redibujando por completo el mapa del mundo tal como lo conocemos hoy. Así que vamos a desglosar exactamente cómo se movieron y chocaron estas piezas. Para empezar, la gran pregunta que tenemos sobre la mesa es esta. ¿Cómo fue que la desigualdad extrema logró reconfigurar el siglo XX? Y es que no estamos hablando de un simple descontento general, no. Hablamos de presiones sociales tan intensas, de una olla a presión tan grande que provocó la caída de imperios de hace 1000 años y encendió guerras indirectas por todos los rincones del planeta. Fue una reacción en cadena tremenda, y hoy vamos a explorar justamente cómo sucedió. Y bueno, para seguir este efecto dominó, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Pasaremos por el colapso ruso, el despertar de China, la Revolución cubana, una América Latina dividida y finalmente revisaremos el costo del conflicto. ¡Comencemos! Sección 1. El colapso ruso, o la chispa del comunismo global. A ver, para entender este estallido gigantesco, tenemos que viajar a la Rusia del siglo XIX. Imaginemos una sociedad hiperdesigual, donde la inmensa mayoría eran campesinos literalmente atados a la tierra, bajo el poder absoluto de los zares. Era cuestión de tiempo para que todo explotara. Y ese punto de quiebra absoluto llegó con una mezcla desastrosa. Por un lado, la Primera Guerra Mundial, que fue devastadora. El imperio envió a 15 millones de soldados al frente y sufrió bajas masivas por la incompetencia táctica del zar Nicolás II. A esto sumémosle una hambruna brutal en el país. Y un detalle histórico súper oscuro, la tremenda influencia de Rasputín sobre la familia real. Y un dato increíble de nuestros registros es que este místico sobrevivió a ser envenenado con cianuro y a múltiples disparos antes de, morir ahogado. O sea, ese era el nivel de caos surrealista que rodeaba a los Romanov. Claro, en medio de este desastre, el movimiento socialista ruso se fractura, y esta división es clave. Por un lado estaban los mencheviques, que básicamente decían, busquemos una transición pacífica hacia el socialismo, sin dictaduras. Pero en el otro extremo, contrastando fuertemente, tenemos a los bolcheviques. Liderados por Vladimir Lenin, ellos no estaban para esperar a nadie. Impulsaban una revolución violenta, directa, para sacar al zar a la fuerza e instaurar lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado. Y llegamos al punto de no retorno, el año 1917. Y sí, los nombres de los meses aquí siempre causan confusión, porque Rusia todavía usaba el antiguo calendario juliano, mientras el resto del mundo ya usaba el gregoriano, pero enfoquémonos en el flujo de los eventos. Todo arranca en marzo con levantamientos genuinamente espontáneos detonados por el hambre, que obligan al zar a abdicar. Luego, en abril, vemos una jugada maestra de geopolítica. Los alemanes meten a Lenin en un tren blindado y lo envían de regreso a Rusia para desestabilizar todo desde adentro. Y funcionó. Para noviembre, lo que había empezado como una protesta del pueblo se convierte en un golpe de Estado fríamente calculado, donde Lenin y Trotsky toman el Palacio de Invierno. El milenario imperio simplemente se derrumbó. Pasemos a la sección 2, el despertar de China. La ideología se expande a Oriente. Obviamente, semejante fervor revolucionario no se iba a quedar encerrado en Europa. Naturalmente, encontró un terreno increíblemente fértil en Asia. Y es que en China se dio una tormenta perfecta. Imagínense, una brecha social abismal aplastando a millones de campesinos, un sentimiento profundo de humillación nacional que venía arrastrándose desde las guerras del opio, y encima, la pérdida de territorios clave por el colonialismo. Bueno, pues todo este resentimiento acumulado chocó de frente con esa ola de ideas comunistas que llegaba fresquita desde la Unión Soviética. Era literalmente el escenario ideal para el ascenso de Mao Zedong. Fíjense en cómo se fue escalando este brutal conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, allá por el 46, cualquier intento de paz entre nacionalistas y comunistas fracasó por completo. Al principio, las fuerzas nacionalistas, que tenían un gran apoyo de Estados Unidos, avanzaron muchísimo. Pero, en un giro súper dramático, el ejército comunista le dio la vuelta a la ofensiva. Estamos hablando de derrotas masivas que le costaron 500.000 de bajas a sus rivales. Una locura. Finalmente, en octubre de 1949, Mao Zedong
proclama la nueva República Popular, obligando a los nacionalistas a huir hacia Taiwán. Un cambio de régimen absoluto y definitivo. Lo que nos lleva a la sección 3, la Revolución Cubana, guerrillas en el Caribe. Así es como este efecto dominó cruza el océano y aterriza directo en América, convirtiendo a una pequeña isla del Caribe en el siguiente gran campo de batalla. 90%. Este número es clave para entender el contexto. En la década de los 50, el 90% de la luz y los teléfonos en Cuba los controlaba el capital estadounidense. Y no era solo eso, también controlaban el azúcar, la minería, los trenes. Toda esa enorme dependencia económica, sumada a gobiernos totalmente complacientes como el del dictador Fulgencio Batista, fueron cultivando un resentimiento nacional profundísimo. Y es bajo este clima que aparece el improbable camino de Fidel Castro y el Che Guevara. Digo improbable porque empezaron con un fracaso total, el asalto al cuartel Moncada. Luego vino el famosísimo viaje en el yate Granma, donde casi los aniquilan apenas pisan tierra. Pero contra todo pronóstico, se escondieron en la Sierra Maestra, se reagruparon y poco a poco se ganaron el apoyo de los campesinos descontentos. De ahí, esta guerrilla avanzó estratégicamente hasta que Batista no tuvo más remedio que salir huyendo a principios del 59. Y lo más interesante de todo esto es cómo un movimiento que al inicio solo quería quitar a un dictador corrupto, terminó, por las enormes presiones de la geopolítica, aliándose directamente con la Unión Soviética. Avanzamos a la sección 4, América Latina dividida, la famosísima reacción de la Guerra Fría. Ahora, imaginen esto. Tener un estado socialista a solo 90 millas de Florida aterrorizó por completo a Washington. Se encendieron todas las alarmas. Y para entender qué pasó después, tenemos que tener súper claro el concepto de intervencionismo. Objetivamente hablando, esta fue la herramienta política, la estrategia principal que usó Estados Unidos para intentar frenar a toda costa la expansión soviética dentro de lo que ellos sentían que era su zona natural de influencia. Esto provocó que la época quedara marcada por una polarización extrema. O sea, el continente literalmente se partió en dos. Por un lado, tenías revoluciones de izquierda buscando nacionalizar recursos o hacer reformas agrarias. Ahí está el caso de Bolivia, o lo que pasó en Guatemala con Arbenz chocando directamente con los intereses de la United Fruit Company. Y por el otro lado, como respuesta o contención, surgieron dictaduras militares de derecha brutalmente violentas, como las de Pinochet en Chile o Videla en Argentina. Y muchas de estas contaban con el apoyo logístico estadounidense. Eran dos realidades diametralmente opuestas, chocando en la misma región. Pero, ¿cómo se sostiene un régimen así? Aquí entra un concepto fascinante, el poder blando, o soft power. Un ejemplo clásico, que además está muy bien documentado en nuestras fuentes, fue lo que hizo la Junta Militar en Argentina con el Mundial de Fútbol de 1978. Fíjense en este contraste. Mientras un país entero celebraba con toda la pasión los goles en los estadios, el gobierno aprovechaba el mega evento para lavarse la cara internacionalmente y distraer a todo el mundo de las desapariciones y asesinatos políticos que estaban sucediendo, literalmente, a unas cuantas calles. Escalofriante. Llegamos a la última parte, la sección 5, el costo del conflicto. El precio humano de la ideología. Después de ver cómo se movieron las piezas por todo el mapa, tenemos que hacer una pausa y ver el impacto real. 5 millones. Se dice rápido, pero 5 millones es la aterradora cantidad de vidas que se perdieron solamente en la hambruna que hubo tras la creación de la Unión Soviética. Es un golpe de realidad que nos obliga a recordar que, más allá de los debates sobre izquierda y derecha, estos experimentos políticos gigantescos tuvieron un costo humano absolutamente masivo. Si sintetizamos todas nuestras fuentes, las conclusiones son súper claras y dolorosas. El siglo XX nos dejó destrucción desde ambos lados del espectro. Por un lado, regímenes comunistas que causaron millones de muertes entre purgas, guerras civiles y hambrunas provocadas. Y al mismo tiempo, dictaduras de derecha que instalaron un terrorismo de Estado implacable, con torturas y miles de desaparecidos. En medio de toda esta Guerra Fría, la mayor víctima fue la democracia misma. Procesos democráticos fueron aplastados en múltiples países, dejando como saldo final un continente americano donde se afianzó la hegemonía de Estados Unidos de una manera sin precedentes. Y bueno, para cerrar la exploración de hoy, les dejo esta reflexión. Después de ver cómo todos estos intereses e influencias externos moldearon dictaduras y revoluciones, ¿hasta qué punto han afectado realmente estos factores el desarrollo político de los estados soberanos en nuestra región? Es una pregunta que definitivamente nos invita a mirar las cicatrices del siglo XX y darnos cuenta de que esos ecos, de una forma u otra, siguen sonando hoy.
Ha sido un recorrido muy intenso y esperamos que este análisis les haya dado mucha más claridad sobre un tema tan complejo. Nos vemos en el próximo.